Le doy gracias al Señor por lo que hoy nos va a hablar. Señor, te damos gracias. Gracias por este día tan especial, Señor. Gracias porque hoy nos vas a hablar a lo más profundo de nuestro corazón. Y gracias porque venimos al lugar correcto para escuchar tu palabra, para recibir de ti, Señor. Estamos, Señor, donde tú quieres que estemos, para que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y que podamos poner esta tu preciosa palabra por obra. Gracias te damos por todo lo que nos vas a hablar en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos queridos. Pensando un poco en esto, en la fecha que estamos viviendo, en el pensamiento del ser humano y todo lo que uno escucha a veces por ahí, ¿no? ¿Cuánta gente desconoce quién es Jesús y cuánta gente desconoce lo que es realmente la resurrección? Hoy le puse como título a este mensaje, la resurrección. ¿Crees esto? Porque Jesús desde que vino a este mundo vino de una manera milagrosa. Él nació de una virgen y toda su vida fue milagrosa. Todo lo que él hizo, hermanos, tremendo lo que hizo. Incluso sabemos bien que él dio su vida por nosotros. Y esta semana es una semana muy especial, ¿no? Pero no recordamos una tradición, ¿no? Sino quizás sería más bien una confrontación, porque el Señor vino, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con eso? Hubo un Dios que vino y caminó en esta tierra y vino a dar su vida en rescate por nosotros. Es la historia de un Dios hecho carne que habitó entre nosotros. Y hermanos, si sabemos bien que ese Dios hecho carne, llamado Jesucristo, fue despreciado, fue escupido, fue azotado, fue traspasado. Sus propios amigos los dejaron y lo abandonado, estuvo encarcelado y vivió lo peor. Entonces, hermano, ante esta historia, ¿verdad? Él vino a cumplir con un mandato divino. Él vino a dar su vida y a buscarnos y a rescatarnos a nosotros. A eso vino. Miren lo que dice en Lucas 19, versículo 10. Vamos a ir a la palabra. Y vamos a hacer muchas preguntas y quizás para aquellos que tienen dudas con respecto a si Jesús existió, porque en muchos lugares se hacen preguntas. ¿Jesús existió realmente? ¿La resurrección es real? Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vos y yo estábamos perdidos y Él vino a buscar y a salvarnos. Amén. Ahora, ¿no? Él podía, incluso hay gente que dice, no, porque los mataron los romanos, porque los mataron los judíos, porque... No, hermano, Él puso su vida porque Él quiso dar su vida por nosotros. Usando, ¿sí?, a los romanos, usando a los judíos que lo entregaron, a los religiosos. Pero Jesús dijo en Juan 10:18, nadie me la quita, está hablando de la vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandato recibí de mi Padre, dice Jesús. Él tiene poder para entregar la vida y también tiene poder para volver. ¿De qué está hablando ahí? De su muerte y de su resurrección. Él dijo, tengo poder. Ahora, ¿crees que Jesús realmente resucitó? Si vamos a hacer una pregunta a la gente allá afuera o a aquellos quizás alguien que está escuchando, ¿crees que realmente que Jesús resucitó? Pero primero tenemos que creer que realmente Él existió, ¿no? Simplemente con corroborar la historia, sabemos que Jesús existió y ¿verdad? Y luego, lógicamente, leyendo el libro más importante de todos, sabemos que Jesús existió. Pero hermanos, tenemos que ir simplemente a la historia para saber que Jesús existió. Si Jesús solo aparece en la Biblia, podemos decir, ¿verdad?, que fue una invención de sus autores o de sus seguidores. Pero hermanos, existen amplios registros, ¿verdad?, de historiadores no cristianos, que lo comprueban. Historiadores incluso del primer y segundo siglo, como Flavio Josefo, como Tácito, como Luciano y
y muchísimos más, hermanos, que es una lista enorme, incluso hasta historiadores de esta época que corroboran y comprueban que Jesús realmente existió. Hay registros por todos lados que Jesús existió. Ahora vamos a leer 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15, hermano, es tremendo lo que dice el apóstol Pablo. Pero vamos a leer el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió él? ¿Qué nos va a enseñar el apóstol Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Entonces vemos acá que Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo fue resucitado al tercer día y conforme a las Escrituras. Miren lo que dice el versículo 5 ahora. Y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven aún y otros ya duermen, o sea que ya están muertos, ¿no? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hermanos, esto lo escribió Pablo aproximadamente 4 o 7 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pablo no creía en Jesucristo. Pablo no creía que Jesucristo había resucitado. Pablo ni siquiera creía en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y acá está él diciendo que por último se le apareció a él. Ahora, el tiempo era muy escaso como para que esto llegara a ser una leyenda, por ejemplo, ¿no? Vieron que hay muchas leyendas por ahí. Pero las leyendas, por lo general, ¿qué pasa? Sucede alrededor de muchos años, mucho tiempo. Pero Pablo no está hablando de una leyenda o un mito. Está hablando de alguien que murió, que caminó en la época que él vivía y que él negaba y que se le apareció, que lo pudo ver resucitado. Ahora, dice ahí, vieron que dice conforme a las Escrituras. Dice que Jesús murió conforme a las Escrituras. Si vamos a las Escrituras, al Antiguo Testamento, vamos a encontrar un montón de registros, una cantidad de registros bíblicos con respecto a que Jesucristo iba a morir en una cruz. Por ejemplo, en sus casas como de deberes pueden leer Isaías 53. ¿Lo van a leer? ¿Sí? Isaías 53, léanlo, hermanos, van a quedar asombrados todos los detalles que el profeta Isaías da 750 años antes de que Jesucristo caminara por esta tierra. Y describe cómo vivió, cómo era, cómo vestía, cómo iba a morir, cómo iba a apostar su ropa, cómo iba a resucitar y cómo su reino iba a ser eterno. De una manera, hermano, lo describe maravillosa. Pero también dice, conforme a las Escrituras, con respecto a que Jesús iba a resucitar. Si leemos el Salmo 16, versículo 10, dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De quién está hablando ahí el salmista? De Jesucristo. Y esto incluso lo cita el apóstol Pedro cuando predica por primera vez en Hechos 2:27, después ustedes si quieren lo corroboran, que él menciona este salmo también, el salmo 16, versículo 10, ¿verdad? Es un salmo que habla de la profecía de la resurrección de Jesucristo. Él lo cita justamente por eso. Ahora, la resurrección fue una creencia inmediata, no fue algo que con el tiempo empezó a creer, no, fue algo inmediato, hermano. Con muchos testigos, como acabamos de ver. No es una leyenda porque aún estaban los testigos vivos. Nunca puede ser una leyenda si ahí está la gente que está viva y pueden testificar que Jesucristo había resucitado. Para que tengan una idea, las dos primeras biografías de Alejandro Magno se escribieron 400 años después. ¿Sabían eso? Los escritos de Buda, por ejemplo, se escribieron 600 años después.
Ahora, o sea que no hay documentos de la antigüedad mejor atestiguados bibliográficamente que el Nuevo Testamento. No existe. Porque las mismas personas estaban viendo y estaban testificando y estaban escribiendo. Y eran testigos de todo lo que el Señor estaba, que era ese mismo que había muerto en una cruz, estaba vivo entre ellos. Ahora, si no creemos esto, hermano, entonces no se puede creer en otros escritos históricos de la antigüedad. Porque algo más claro, más, ¿verdad?, más seguro que el Nuevo Testamento, hermanos, miren lo que dice Hechos 1, versículo 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando dice pruebas indubitables, lo que están apuntando, significa evidencias, hechos o documentos que no dejan lugar a dudas, siendo incuestionables, irrefutables y totalmente seguros. Lo que se está diciendo, dice acá, que se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Ahora, ¿la ciencia y los milagros son incompatibles, sí o no? Porque, hermanos, la ciencia muchas veces, bueno, incluso hay un dicho por ahí que dice, ¿no?, que el primer sorbo del vaso de la ciencia te hace ateo, pero en el fondo te estará esperando Dios. O sea que cuando uno superficialmente hace algunos experimentos, algunas investigaciones, por supuesto la gente no va a creer en Dios. Pero cuando profundizamos, hermano, vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver a Dios en medio de todo, porque todo lo creó Él. Ahora, la ciencia niega los milagros porque, de ser ciertos, las leyes naturales perderán su validez. Muchas veces dicen, no sé si le han pasado, esta persona no tiene más esperanza. Esta persona, despídanse porque ya no hay más solución. Pero resulta que cuando oramos, cuando Dios mueve su mano, cuando Dios pone su mano, la ciencia no sabe qué decir. Porque poquito momentos después empieza esa persona a ser transformada, tocada, y el Señor empieza a hacer toda una regeneración nueva en su vida, en su cuerpo, y esa persona sale completamente sana. Y no hubo remedio, no hubo intervención, no hubo ciencia, no hubo nada que pudiera hacer algo. Pero yo recuerdo que un día, hermanos, me acuesto a dormir y ese día se me ocurre contar los billetes que tenía en la billetera. Miro así, tenía 2 billetes de 200 pesos. ¿El total cuánto es? 400 pesos. Cuando me despierto el otro día, voy a contar la billetera, los billetes, miro así, tenía 200 pesos. ¿Qué había pasado? Milagrosamente desapareció un billete. ¿O será que alguien intervino y metió su mano poderosa? ¿Eh? Entonces, ¿qué pasó? ¿Se transfirieron las leyes de la matemática? No, hermano, algo sucedió. Simplemente alguien metió su mano, ¿verdad? Y sacó, ¿verdad?, un billete. Ahora, Dios es el creador de todas las leyes. Y Él cuando quiere interviene y mueve su mano y hace que las cosas sucedan. O que las cosas desaparezcan. Que las enfermedades desaparezcan. Él puede hacerlo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces lo hemos visto, hermanos? ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿La ciencia podía comprobar con respecto a la resurrección? La resurrección es un hecho milagroso que consiste en una regeneración corporal. Por ejemplo, Jesús estaba muerto, pero Él resucitó y después apareció con un cuerpo totalmente glorificado. Ahora, el método científico se basa en eventos repetitivos. O sea, ellos dicen, si esto se repite y se hace, ahí se puede comprobar que eso es verídico, que eso realmente sucedió. Pero la resurrección de Jesús no se puede repetir. No se puede repetir. Y tampoco se puede repetir ese evento, ¿verdad?, que fue único.
Ahora, la pregunta es, si no se puede repetir, entonces ¿no es verdad? Ahora, otra pregunta, ¿se puede repetir el peor tornado que hubo, no sé, hace poco, que incluso hasta pasó por las islas ya de Cuba? ¿Se puede repetir ese evento? No, el mismo no se puede repetir. De igual modo, no. O sea, fue un evento tremendo, catastrófico. Pero, sin embargo, hay gente que testifica que eso sucedió, que fue un evento realmente tremendo. Pasó un huracán, hizo destrozos, hay gente que llamó, dijo, incluso quedó documentado, miren, mi techo voló, mi casa quedó destrozada, mi familiar murió, perdí todo. Pero no se puede repetir, el mismo tornado no se puede repetir. No se puede, claro, no se puede repetir esos eventos como cuando el Señor hizo y creó la Tierra y el universo. No se puede repetir, por ejemplo, el Big Bang. ¿Se puede repetir? No se puede repetir. Esos son eventos irrepetibles. Ahora, ¿por qué nosotros creemos, verdad, en acontecimientos que son irrepetibles? Porque hay otros métodos válidos para demostrarlos. Como les decía recién, hay cosas que demuestran que realmente eso sucedió. El método histórico, legal, que mejor encaja con los datos. O sea, si unimos todos los datos con respecto a lo que dicen las personas, ¿no? Los testimonios, entonces son pruebas, ¿verdad?, reales y válidas para poder decir si esto realmente sucedió. Número 1. Hay bases históricas que Jesús murió en la cruz. Vamos a leer Juan. Y como les digo, cuando Jesús murió, no murió escondido. Fue público, todo el mundo lo vio. Cuando Jesús caminó con la cruz, cargando su cruz, todo el mundo lo vio. Juan 19, 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. O sea, no solamente él que estuvo crucificado ahí, sino que habían dos más. Me imagino con todos sus familiares ahí, viendo cómo morían. Me imagino que habrá sido tremendo. Y eso quedó todo documentado. Número 2, Jesús fue enterrado en un sepulcro, como compartía hoy nuestro hermano. En Lucas 23, versículo 50, dice que había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, miren, era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. O sea, que él no estaba de acuerdo con todo lo que hacía el Sanedrín, con todo lo que hacían los religiosos. Él no estaba de acuerdo. Versículo 53. Dice, y quitándolo, ¿de dónde lo quitaron? De la cruz. Lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto nadie. O sea que era una tumba, un sepulcro de él, muy, muy caro porque este hombre tenía dinero. Y lo estrenó Jesús. Era un hueco que había, dice acá, en una peña, en una roca, eso quiere decir. Entonces Jesús fue crucificado y fue puesto en un sepulcro. Número 3, ¿cómo se explica la tumba vacía? Porque la tumba después quedó vacía. Ahora, ¿dónde está el cuerpo? Muchos, incluso, hasta creo que el Corán dice que Jesús nunca murió. Miren qué lindo el Corán. Y muchas personas también decían, digan que lo robaron. Digan que lo robaron. Para que no se diga que resucitó. Inventen eso, inventen esa historia. Y que se corra por ahí. Pero es imposible que eso sucediera. Ahora, supongamos que Jesús, ¿se acuerdan que había sido crucificado y había sido puesto en la tumba? Lo habían envuelto
en un sudario. Supongamos que Jesús se despierta ahí, o sea, que no murió, y dice, ¿y ahora qué hago acá yo? Envuelto. ¿Cómo puede salir una persona, hermano, que fue crucificado, que fue traspasado por una lanza de costado? ¿Cómo puede salir una persona que está todo envuelto en un sudario? ¿Cómo puede salir de ahí? Ese es su primer obstáculo, por así decirlo. ¿Cómo puede salir un cuerpo que está envuelto, apretado? Incluso en aquel entonces se le ponían estos lienzos y con kilos de especias aromáticas, con kilos, O sea, es imposible moverse. Lo leemos ahí en Juan 19:40, mire. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Bien, supongamos que Jesús en una fuerza sobrenatural, porque estamos hablando de algo humanamente, ¿no? Hubiera salido de ese vendaje, ¿con qué otro obstáculo se encontraría? Una piedra, hermanos, enorme, bien, una piedra gigante que tenían que moverlas varios hombres y en algunos casos hacer palanca con troncos para poder mover esa roca, una piedra redonda enorme, para que quedara puesta ahí y que nadie podría moverla. ¿Con qué fuerza Jesús hubiera podido humanamente correr esa roca después de que, supongamos que haya podido salir de ese envoltorio, en ese sudario? Era imposible. Miren lo que dice Lucas ahí, 24:2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La piedra se corrió. La piedra se corrió. Ahora, ¿Jesús corrió la piedra? De ninguna manera. Mateo 28, versículo 2. Miren que movió la piedra. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. El ángel descendió con poder, hermano, ¡pum! Tembló todo y corrió la piedra y se sentó arriba de la piedra así, todo canchero, diciendo, saquen foto, acá estoy. Y removió la piedra. Miren qué tremendo, ¿no? Dígame si el Señor no es gracioso. Yo me imagino el ángel sentado arriba de la piedra posando ahí, hermano. Dice que resplandecía el ángel. Ahora, otro obstáculo que vamos a suponer que Jesús haya movido la piedra. Hagamos de cuenta que el ángel no fue, que Jesús movió la piedra. ¿Qué le esperaba afuera? Los romanos, una guardia romana, soldados romanos, hermano, que si pisaba un pie afuera, te linchaban, te mataban, te apresaban, no podía, había una guardia romana afuera esperándolo. Pero ¿qué pasó con la guardia romana? Versículo 3, de ahí de Mateo 28. Su aspecto del ángel, ¿no? Era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. De miedo de él, los guardias, ¿qué pasó? Temblaron. ¿Y qué pasó? Quedaron como muertos, hermano. Quedaron como muertos del miedo, del pánico que tenían. ¿Se imaginan? Algunos salieron corriendo. ¿Qué piedra, qué es Jesús? Yo acá me voy. No quedó nadie, hermano. Otros quedaron como muertos ahí. Se desmayaron del miedo, del terror. Esto es maravilloso. Ahora, si fuera una historia esto, si yo fuera un historiador de aquella época, por ejemplo, sabemos bien que vimos ahí que quedó abierta la tumba y los soldados, no quedó nadie. Como leíamos hoy de mañana, fueron unas mujeres a aquel lugar y la tumba estaba abierta ya. No quedaba ni un soldado del miedo que tenían. Esto es para reírse, ¿sí o no? Es maravilloso. Y en la noche llegan aquellas mujeres, pero si yo fuera un historiador de aquella época, jamás pondría que una mujer llevara el informe a los hombres, porque las mujeres en aquella época no tenían ninguna credibilidad, déjame decirte. Pero acá la Biblia dice que las mujeres fueron, y las mujeres fueron las que anunciaron. Porque esto es verdad. Esto no es historia inventada.
En Lucas 24:4 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos el que vive? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Él está vivo, estaban diciendo los ángeles. Estaban anunciando cómo están buscando en una tumba un cuerpo muerto cuando Él está vivo. No está, dice, no está aquí, sino que ¿a qué? Ha resucitado, dicen los ángeles. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea diciendo esto. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Era necesario, mis hermanos. El hombre, o sea, no lo hizo la religión, no lo hizo los romanos. Era necesario que Él fuera crucificado y que resucite. Era necesario. Por supuesto que era necesario. Y después Jesús le dice, ¿se acuerdan que esa misma mujer, María Magdalena, lo quiso abrazarlo? Cuando lo vio que dijo María, ¿te imaginas que Jesús? Porque María tenía tanto temor, tanta angustia. Cuando estamos angustiados no podemos ver nada. Cuando estamos con temor no vemos nada. Cuando estamos tristes no vemos nada. Aunque estaba Jesús parado delante de ella, no lo podía ver. Pero cuando le dice María, ¡oh!, reconoció la voz del maestro. ¿Qué hizo? Lo abrazó. Dijo, sí, es verdad, resucitó. Y si resucitó y se va, yo me voy con él, dijo María. Yo me voy con él, no me quedo acá. Jesús dijo, no me toques, todavía no he subido el Padre. Todavía no, pará un poquito. Tengo cosas que hacer acá, María. Pero andá y contales que me viste, que yo realmente resucité y que estoy vivo. Si yo fuera un historiador de aquella época, jamás hubiera puesto una mujer aquí. Vuelvo y repito. Pero esto es real, esto es verdad. Y dice en Juan 20:18, dice que fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¡Wow, hermano! Esto es maravilloso. Estos mismos discípulos, hermanos, que estaban con miedo, ¿verdad? Estaban asustados porque su maestro había sido muerto. ¿Por qué piensas que Pedro lo negó? No quería morir él. Y todos, como Jesús dijo, todos iban a ser esparcidos, como estaba escrito, todos lo abandonaron. Luego que vieron a Jesucristo resucitado, estos mismos hombres temerosos que estaban con miedo y con pánico, salieron por todas partes, ¿verdad? De una manera valiente, a predicar y anunciar que Jesucristo, el que habían crucificado, estaba vivo. 11, incluso déjame decirte, vos decís, bueno, está, pero capaz que, se emocionaron, hermano. No, esto no es emoción. Esto no es emoción. La pregunta es, vos por la emoción, ¿estás dispuesto a morir por alguien? ¿Estás dispuesto a morir por una mentira? ¿Estás dispuesto a morir por... Déjame decirte que 11 de estos 12 murieron de las peores maneras que se puede uno imaginar. Por aquel Cristo que vieron resucitado. Nadie moriría por algo falso. Nadie moriría por una mentira. Nadie moriría por una falacia. Nadie moriría por una historia que te cuentan. Por eso la importancia de la resurrección. Hermanos, la resurrección es el pilar central de la fe cristiana, representando la victoria sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la promesa de la vida eterna. Eso es la resurrección. No es cualquier cosa, no es un evento, una historia, una fábula. Si bien sucedió, es una historia verídica, que nuestro Señor vive y reina por los siglos. A mí, en lo personal, se me apareció Jesucristo, el que vive y reina. No se me apareció una religión, no se me apareció un método, un santito.
se me apareció Jesucristo, el que hace más de 2000 años murió por mí en la cruz, por mí. En 1 Corintios 15, 17, dice el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Jesús no resucitó, todavía estaríamos en nuestros pecados, hermano. Y nuestra fe no serviría para nada, eso quiere decir. Versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, o sea, hasta los que murieron. Ya está, no hay esperanza. Versículo 19, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Te lo digo en otra versión. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima en todo el mundo. Eso quiere decir. Si Cristo no resucitara. Pero como Cristo resucitó, nuestra vida tiene sentido y tiene esperanza. ¿Cuántos dicen amén? 1 Corintios también ahí, 15, 21, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Por un hombre entró la muerte y el pecado, pero por un hombre, ¿cómo se llama ese hombre? Jesucristo. Por él entró la resurrección de los muertos. Por eso en 1 de Pedro, miren Pedro lo que dice ahí, 1 de Pedro 1:3, nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermanos? Nos hizo renacer, hermanos. Tenemos nueva vida en Cristo. Incluso cuando nacemos, somos, ¿verdad?, regenerados en el Señor. Ya dice que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero todavía no se ha cumplido el tiempo, ¿verdad?, de que este cuerpo corruptible, ¿verdad?, sea vestido de lo incorruptible para que estemos para siempre con el Señor. Porque tenemos esa esperanza de esa resurrección que todos vamos a ir al encuentro del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esto es maravilloso, hermano. El mismo Jesús, de él mismo dijo en Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y después dice, ¿crees esto? Por eso el título de este mensaje es La resurrección. ¿Crees esto? El Señor nos pregunta hoy, y te está preguntando a ti que estás viendo el mensaje, que estás escuchando a través de la radio. Y aquí es donde esta historia deja de ser lejana y se hace cercana. No estamos hablando de una tradición o una costumbre. Estamos hablando de que Dios hizo carne, que murió en la cruz y que al tercer día resucitó y que hay esperanza y vida eterna. Hablamos de hechos, ¿verdad?, que marcaron la historia de la humanidad, hermanos. La vida de Jesús, su muerte y resurrección, marcó la historia de la humanidad, antes y después de Cristo. Un antes y un después, hermanos, y nadie puede borrar esto. Lo han querido borrar, pero nunca van a poder. Porque lo que Él vino a hacer a este mundo sigue todavía resonando hasta el día de hoy. Hoy estamos celebrando, ¿verdad?, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él vive. Y es una realidad que nos sigue llamando a nosotros. Es una realidad que todavía nos sigue pegando, nos sigue tocando el corazón. Y el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está llamando a que puedas abrirle tu corazón al Señor. Y la pregunta no es qué fue lo que pasó o cómo sucedió, sino qué vas a hacer tú con esta historia que es real. ¿Qué vas a hacer tú si todavía no has aceptado a Jesús? Cuando hoy sabes que hubo alguien que dio su vida en la cruz del Calvario por amor a ti. Hermanos,
Jesucristo padeció, derramó su sangre, fue traspasado. No sé si sos consciente de todo lo que Él sufrió por ti. Y cómo Dios hecho carne. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en esta condición, dice, de siervo, dice que Él no estimó el ser igual a Dios y sé que se entregó y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Pero hermanos, esta pregunta es para ti, para aquellos que todavía no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Jesús existió, Jesús es real y se puede corroborar. Jesús al tercer día resucitó y se pudo corroborar. Muchas personas lo vieron, más de 500 personas, e incluso se le presentó a Pablo, aquel que despreciaba a Jesús como un abortivo. Dice que el Señor se le presentó y oro para que el Señor se te presente a ti en este momento. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si no tienes a Cristo, déjame decirte que estás muerto en vida. Pero dice acá, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él es la resurrección. Y todo aquel que vive, como lo que hemos aceptado a Jesús, que estamos vivos, y cree en mí, no morirá eternamente. Y yo digo, sí, Señor, yo creo eso. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por esta tu palabra. Gracias porque sabemos que tú resucitaste, Señor. Gracias porque la tumba está vacía. Gracias porque así como estas mujeres, hoy nosotros testificamos y decimos y anunciamos que Jesús vive por los siglos de los siglos y que hoy está sentado a la diestra del Padre reinando con poder y que pronto va a venir a buscar a su iglesia, a una iglesia pura, a una iglesia sin mancha. Gracias porque te estamos esperando, Señor. Ven pronto por tu iglesia. Gracias porque nuestra esperanza, Señor, está en esa resurrección. Porque dice el apóstol Pedro, nos hizo renacer en una esperanza viva. En una esperanza viva. Nuestra esperanza no está muerta, nuestra esperanza está viva. La tumba está vacía. Jesucristo resucitó. Aleluya. Y Él vive por los siglos. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Gracias porque has hablado en nuestros corazones. Gracias por estas verdades que son absolutas, irrefutables, Señor. Gracias porque, Señor, tenemos esta verdad hoy marcada a fuego en nuestros corazones. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino es a través de ti. Te damos gracias por esta palabra y gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Porque viniste a dar tu vida en una cruz. Viniste, Señor, y fuiste traspasado por nosotros, por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. Y la paga a nuestros castigos, Señor, fue sobre ti, Señor. Porque tú, Señor, viniste a dar tu vida en perdón de todos nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias te damos. Ahí donde estás, si todavía no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, aquel que vive y reina, decirle ahí, Señor, hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Y te doy gracias, porque ahora sé que tú muriste por mí en la cruz, pero que al tercer día resucitaste. Gracias, porque hoy sé que estás vivo. Te pido que entres en mi corazón, que llenes mi vida con tu presencia y te doy gracias porque tu palabra dice que los que están en Cristo son nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.